9 de la mañana con 42 minutos. Saludamos a nuestro próximo invitado, el diputado Tomás Lago Marcino. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Muy buenos días, Coque. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos, como todos los días decimos nosotros, dándole. Le estamos dando. ¿A qué le están dando? Me preguntan a mí. No, aquí estamos dándole. Oiga, diputado, A todos. ¿cómo van las negociaciones del pacto del oficialismo? ¿Cómo se han puesto de acuerdo? ¿Qué sabe usted? Poca información, a decir verdad, porque son bastante reservadas, diría yo. Eh, Esperamos que todo salga bien, que es lo importante. Ahora, sea o no que uno tenga su cupo, uno finalmente tiene que De acatar deberse a la nomás. ciudadanía. O sea, yo diría que siempre uno sabe que puede estar la oportunidad de que no haya un cupo o algo, y en ese sentido volver a trabajar a mi CEFAM, a mi querido CEFAM Marcos Maldonado, al Hospital Frique. Sí, Oiga, afortunadamente, estábamos hablando con afortunadamente Manuel uno Millones igual recién. tiene su profesión. No sé si alcanzó a escuchar algo de la conversación con Manuel Millones, que estábamos conversando sobre el hospital Carlos Van Buren. Definitivamente no va a la compra de terreno este año. O sea, yo creo que en primer lugar hay un camino trazado, y ese camino trazado se tiene que seguir transitando. Efectivamente, algunas etapas se pueden ralentizar, pero no hay que dejar de avanzar. Lo importante no es cuán rápido se avanza, sino eh, que no se estanque las distintas etapas que son cruciales para avanzar en un proyecto de estas características y de este tamaño. Yo creo que eso es lo que es lo más relevante al final del día. Exactamente. Ahora, Tomás, cambiando de tema y llevándonos a Viña del Mar, ¿cierto? A Viña del Mar y Quilpué. Usted hizo una denuncia hace el día lunes. Está publicada, mira, está en punanoticia.cl, ahí la tenemos en pantalla, ¿cierto? La denuncia que más de 80 damnificados perdieron la vida esperando la reconstrucción tras el mega incendio en Viña del Mar y Quilpué. 80 personas que murieron después del incendio esperando una solución. Usted instó a la autoridad a que agilice la reconstrucción. ¿Cómo va este tema? ¿Cómo llega a este número, a esta denuncia? Usted ha hecho un seguimiento prácticamente permanente al tema de la reconstrucción. Estuvo con el ministro Monte. ¿Cómo ve el proceso y cómo llega a este número de estas 80 damnificados que perdieron la vida? Bueno, es cosa de efectivamente cruzar la información que uno dispone por la misma comisión investigadora de los damnificados con las personas que están en el registro civil fallecidas. Igual es un trabajo laborioso, pero lo hicimos justamente para visibilizar este antecedente que nosotros habíamos escuchado en varias oportunidades, pero que es distinto cuando uno lo empieza a ver en la magnitud de la situación. Muchas personas que después de febrero perdieron la vida eh, por distintas causas, muchas de ellas naturales, por supuesto, pero que perdieron la vida esperando un proceso de reconstrucción que a nuestro juicio ha ido demasiado lento y que se pudo ser mucho más veloz en el mismo proceso. De hecho, por ejemplo, el día lunes que estuvo el ministro Monte, nos aclararon que un elemento que yo venía consultando hace varias semanas, que es que son las famosas calicatas, que es un pequeño estudio de suelo, un estudio de suelo que se realiza, un hoyito que se hace para ver Exacto. las características del suelo, y que es una de las etapas más demorosas en las etapas preinversionales, es decir, cuando tú estás evaluando y estudiando el terreno donde vas a construir. Y al ser tantas y tan grande la reconstrucción, esto estaba demorando demasiado y además encarecía los proyectos. Entonces, yo en particular venía pidiendo hace varias semanas que se simplificara el proceso de las calicatas, en vez de tener tantas, tener algunas por manzana. Y nos comentaron que finalmente esto se resolvió hace un par de semanas y que hay un instructivo que disminuye el requisito de calicatas para el estudio de suelo a algunas por manzana. Pero esta información no había bajado a las constructoras, entidades patrocinantes, los O sea, damnificados. nadie Aquí, sabía que la exigencia había bajado. claro, justamente, y eso es un problema de comunicación que existe entre el ministerio, el Servio y por supuesto quienes están ejecutando la reconstrucción. También conocimos este día lunes de que de
hace algunas semanas se dio la posibilidad de que las personas pudieran recibir un 60% de subsidio de autoconstrucción como adelanto, antes de completar totalmente el proceso de autoconstrucción. Pero ¿tú sabes cuántas personas han postulado a esto? Muy 12. pocas, sí, muy pocas. Ahora, 12. eso, porque no era para todo, ¿cierto? Ese 60% adelanto de la autorreconstrucción no era para todo, tenía igual que cumplir una condicionante. Yo pensaba que solamente por el hecho de haber obtenido el subsidio de la autorreconstrucción podía cobrar el 60% y esperando después el 40% cobrarlo cuando tiene todo normalizado. Pero algo tiene alguna característica esa solicitud del 60%, o es así nomás, se lo pasan al tiro con el subsidio. Tiene algunos requisitos en, como todos los recursos públicos, pero ningún requisito que sea insorteable, que no se pueda sortear adecuadamente. Y desde esa perspectiva, el punto es que más personas accedan al anticipo del 60% del subsidio de autoconstrucción. Exacto. Ahora, Tomás, mira, una de las cosas que y también me llamó la atención del ministro, usted habla de problemas de comunicación. El ministro en algún minuto, porque le cuestionan a él que no tiene, que la opinión pública no conoce muchos detalles, y él dice, oiga, pero si hicimos un programa, hicimos 20 programas en la radio Carnaval para informar de esto, parece que no era tan escuchado. Lo dice directamente el ministro. O sea, ¿y usted se acuerda de ese programa de radio? O sea, yo no tenía conocimiento de ese programa de radio. De hecho, dijo que habían sido varios diputados y diputadas integrantes de la comisión invitados. Eso me llamó también la atención. ¿A quiénes se habrán invitado? No, ¿O con qué criterio? nosotros estamos averiguando cuánto se le pagó a la radio por ese programa, porque, o sea, si el ministerio y la Seremía invierte una cantidad de plata importante en un medio de comunicación para informar y nadie se informó, o sea, o se eligió mal al medio o algo pasó, po. Claro. O si es que efectivamente era la forma adecuada de informar algo de estas características. Exacto. Porque yo creo que una de las cosas que más ha faltado también es una plataforma, un mecanismo para mantener a todo el ecosistema de reconstrucción al tanto de los distintos pasos. Desde una plataforma que puede ser informática y para aquellos que sean adultos mayores y no manejen tanto la tecnología, quizá un proceso más personalizado. Pero ha faltado un proceso de comunicación entre los damnificados, las entidades patrocinantes involucradas, las constructoras, las asesorías técnicas, mucho más concienzudo, mucho más sistemático y que permita finalmente que las cosas que están pasando abajo suban y que las cosas que están pasando arriba bajen. Exactamente. Mira, el proceso, yo creo que hoy día estamos en un statu quo bastante especial, porque ya tenemos varias conclusiones. Yo no sé si usted comparte conmigo alguna de ellas, sobre todo que usted es parte integrante de la comisión investigadora justamente de esta reconstrucción en Viña del Mar y Quilpué. Primero, ya tenemos el antecedente que el MIMBU, la Seremía local, que es la encargada política, ¿cierto?, de llevar la reconstrucción, no se la pudo. Y no por un tema que no sea una buena profesional, Belén Paredes, no. Yo creo que eso me quedó muy claro a mí cuando entrevistamos al ministro Monte. En el fondo es un problema de capacidades. No tienen la capacidad para poder preocuparse del problema hoy día de vivienda natural, que es el de la región, el que tiene que ser el proceso habitacional que se tiene que cumplir. Recordemos que ahora estamos a 20 días de que se produzca un nuevo problema acá con la toma de San Antonio. O sea, en 20 días más tenemos que saber qué va a pasar con San Antonio. Y eso nuevamente recae en el MIMBU, nuevamente recae en el Servio y va a tener mayor carga de trabajo, imagínate con la reconstrucción. Entonces, si no tenemos ese problema, esa capacidad, ¿no llegó la hora, diputado, de definitivamente de colocar un delegado presidencial a cargo de la reconstrucción? Mira, yo he conversado con muchas personas que han participado en reconstrucciones anteriores y me han dicho que uno de los elementos importantes es que es efectivamente estar encima de esto. Cuando fue la reconstrucción de Valparaíso, a propósito del incendio respectivo, me decían que había un funcionario de la Seremi o de Servio que estaba todos los días en la Dirección de Obras Municipales de Valparaíso, de punto fijo, viendo que entraba, viendo que salía, por qué no avanzaban las cosas. Yo diría que hoy día hay un problema porque, sin lugar a dudas, la reconstrucción
es sin precedentes por la magnitud de viviendas siniestradas y la cantidad de damnificados, pero a la vez hay una cantidad también brutal de recursos en el Fondo de Emergencia Transitorio, el FED de Reconstrucción, que uno no sabe por qué tampoco se invierte para agilizar esto. Y además que hubo una serie de constructoras bien prestigiosas que plantearon al mismo Ministerio de Vivienda y Urbanismo algunas propuestas de cómo enfrentar mejor este proceso de reconstrucción. Eh, y es ahí donde uno eventualmente tiene algunas preocupaciones de algunos sesgos que se pudieron dar eh, durante la etapa inicial de planificación de este proceso de reconstrucción. O sea, la planificación está súper clara. O sea, yo creo que aquí la persona que debió haber planificado la reconstrucción era una persona que renunció y que simplemente no se llevó con las autoridades locales, ¿cierto? No me acuerdo el nombre específico de este asesor que también nombró el ministro, ¿cierto? Que era la persona que más sabía de reconstrucción y justamente él renuncia y queda un poco a la deriva y queda un poco al destino de las autoridades locales, que ya hemos hablado, que no han tenido la capacidad, no porque no sean eficientes ni buenos profesionales, sino un tema de capacidad. Yo siempre coloco el ejemplo de la camioneta. Si yo me compro una camioneta para 1000 kilos, no le puedo cargar 1500 porque voy a echar a perder la camioneta. Y creo que es lo que ha pasado acá. Pero le reitero la pregunta, diputado. ¿No llegó la hora entonces, justamente con estos dineros que no se han ocupado, estos dineros que no se han gastado, ¿cierto?, de este fondo de emergencia, que tenemos una lentitud, que no hay una persona atenta 24/7 justamente pendiente de esto, que nombremos un delegado? ¿No puede ser? Es una buena conclusión de la misma comisión investigadora que hoy día debiese tener hoy día una persona a cargo a tiempo completo, única y exclusivamente con esta tarea. Bueno, y para recomendaciones que se van a dar, esa es efectivamente una de las más importantes, proponer soluciones de cómo enfrentar este problema de acá para adelante, y eso vamos a plantear en las conclusiones que ya se empiezan a discutir desde la próxima semana. Pero me ha esquivado el tema del delegado. ¿No le gusta a usted un delegado? No, no se lo he esquivado, de hecho le di la razón. Sí, pero no, o sea, porque si no tenemos delegado, vamos a continuar con la misma estructura, porque el problema es la estructura hoy día, ¿no? Claro, ahora el problema sí es de implementar un cambio de esas características a la mitad, diría yo, o en un tercio. De hecho, yo creo que a propósito, la comisión investigadora no solamente tenía un resultado desde la perspectiva de la visibilización de los problemas o de las conclusiones que pueda tener, sino que ha sido colocarle bastante presión al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para agilizar los procesos. Y yo creo que en eso la comisión investigadora ha tenido muy buenos resultados en ponerle presión al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Uno siente que a pesar de la situación actual, varias cosas se han gatillado y han sucedido a propósito de la comisión investigadora. De hecho, lo reconoció el mismo ministro, que ellos tuvieron que juntarse, reunir todos los antecedentes para dar respuesta a esta comisión investigadora, y que eso les fue muy útil. Claro, No sé porque si tú escuchaste esa. no tenían toda la información. ¿Qué visión tiene usted del ministro? Uno lo ve, quizás será por su edad, por su experiencia, también por sus dotes comunicadores, que son bastante buenos, digamos, con la experiencia política que él tiene, ¿cierto? ¿Qué sensación? ¿No le queda la sensación a veces, diputado, como que el ministro como que está como un poco rendido, a decir, que como que no tiene más herramientas para poder funcionar? Bueno, yo primero que tengo que decir que fuera de la coyuntura del proceso de reconstrucción, el ministro Monte es una persona que históricamente ha estado ligada al sector vivienda y urbanismo, tanto cuando fue diputado como cuando fue senador, participando de la Comisión de Vivienda y Urbanismo. De hecho, en muchas ocasiones él también fue muy crítico como diputado y senador de los ministros y ministras de Vivienda y Urbanismo de los respectivos periodos legislativos. Y creo que él es una persona muy conocedora del área. Ahora, como siempre dicen, otra cosa es con guitarra, y es distinto estar desde el Parlamento a tener que estar sacando adelante una gran y tremenda maquinaria que es un ministerio de vivienda y urbanismo que tiene todo muy centralizado además. Y desde ahí que yo creo, y esta es una convicción a la cual yo he llegado con el tiempo, que la política de vivienda
en Chile una política muy desgastada y muy centralizada. Antiguamente tú te acordarás que estaba la Corvi, que era la Exacto. Corporación de La Vivienda y Corporación de Vivienda. Urbanismo. Tenías la Corporación de Servicios Habitacionales, que era la Corseap, no me acuerdo la sigla específica en este preciso momento, pero la Corporación de Servicios Habitacionales, que era otra entidad que construía y que era distinta a la Corvi y Sí, con era algunos elementos distintos. exactamente, sí. Sí, tenía otra tarea, justamente como Claro, era antes. las cajas construían vivienda, incluso muchas empresas, muchos sectores de Viña fueron construidos a propósito de grandes empresas que para sus trabajadores construían vivienda. Entonces, hoy día la política de vivienda está muy centralizada, tienes pocas opciones. O es Serviu, o es o son las inmobiliarias con crédito o con subsidio. Entonces, yo creo que aquí falta una política o falta diversificar ampliamente quienes ejecutan la política de vivienda y no mantenerla exclusivamente centralizada en un servicio. Diría yo que ¿Cuántas viviendas se construyen en la región aproximadamente en un año, diputado? ¿Tenemos esa cifra, o- no? yo creo que podría buscársela y enviársela o tenerla o Después, responderla en otro ¿sabe por programa, qué? porque ¿Sabe por qué le pregunto? Porque mientras usted justamente recordábamos a la Corvi, era bastante la cantidad de casas que se construyeron en la Corvi. Estamos hablando de los años sí, 70, o sea, estamos hablando 70, 80, ¿cierto? La Corvi, y estamos hablando hace mucho tiempo atrás. Hoy día la metodología de construcción es mucho más rápida. Y claro, si antes se hacía mejor, las casas eran mejores. O sea, hoy día las famosas casas Corvi están por muchas partes de Chile. Yo me acuerdo haber vivido en Quillota, ¿cierto? En la calle Freire, en la población Corvi, que eran casas Corvi. Tenemos las casas Viña del Mar, casas que fueron construidas, estamos hablando justamente del año 60, 70, y casas que hoy día están paradas perfectamente, con una robustez distinta. O sea, se construía mejor antes y se construía más rápido y se construía de una manera también con estructuras distintas. Hoy día, claro, hoy de día hecho, es más complejo. de hecho, eh, cuando fue el terremoto de Chillán, que sucedió en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, eh, Pedro Aguirre Cerda no solamente fundó la Corfo, la Corporación de Fomento, sino que fundó la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, que era una Exacto. entidad público-privada que buscaba efectivamente reconstruir después de catástrofes de una forma mucho más flexible, integrada con el sector privado, eh, y también auxilio por ayudas tempranas, es decir, no estamos inventando el hilo negro, No, pues. a decir verdad. Después la Corporación de Reconstrucción se fusiona con la Corvi y ambas, la Corvi fusionada con otras entidades, dan vida a Serviu. Estaba la COU. Serviu En ese tiempo estaba la también Corvi, estaba la COU y la Coravit. era eso, era la Coravip y la COU, que era la Exacto, Corporación de Urbanización. Era exacto. que es una función, uno diría, que hoy día todas esas tres funciones, cuatro funciones o cuatro entidades, la Coravit, la Corvi, el COU y la Corporación de Reconstrucción están fusionadas en Serviu. Entonces, Serviu, yo diría que es una institucionalidad muy pesada y que por ser muy grande también es muy lenta en algunos elementos. Entonces, uno podría decir también como una suerte de conclusión, mira, reexploremos la forma en que se hace la política de vivienda. Además que la Corvi construía, Exacto. construía Ellos con el mismos sector construían. privado, Sí. pero no había, por ejemplo, toda esta intermediación con entidades patrocinantes que a No, pues. veces desordenan mucho. No, sí, yo creo que La activa justamente, X. diputado, lo que usted apunta va ahí. Hay que reconsiderar y justamente poner estos temas. Es importante para toda nuestra audiencia que nos ve, nos escucha, nos lee, ¿cierto? Es relevante entender que a veces hay que rescatar. El servicio de vivienda y urbanización se terminó el año 76. Fue el gobierno militar justamente que termina con estas entidades estatales que era la Corvi, la COU y la Coravit, y lo unen a este Ministerio de Vivienda. Quizás hoy día es minuto de justamente nuevamente separar y poder encontrar canales distintos y una nueva forma de mirar O, el tema habitacional. o por ejemplo, o pueden ser empresas estatales, no necesariamente tiene que ser un servicio público, Exacto. pero, por ejemplo,
pero por ejemplo, hoy día tenemos una gran experiencia que de hecho nace del gobierno del expresidente Piñera, que es el Fondo de Transitorio de Inversión del Estado, que es Desarrollo País, que es una empresa estatal que construye infraestructura para los servicios públicos, eh, reinvirtiendo permanentemente la utilidad, la utilidad. Entonces, Bueno, incluso, yo creo que incluso esta es la Desarrollo País puede expropiar, tiene esa facultad. Ju- justamente. Entonces, de hecho, a propósito que usted hablaba antes del Hospital Carlos Van Buren, en un momento, y no está descartado, estábamos explorando que Desarrollo País se encargara del Hospital Carlos Van Buren, en un modelo también, uno diría, un poco más nuevo. Ellos están muy interesados, Lo producto comentó de Manuel recién, que sí. están interesados en involucrarse más en el área de salud. De hecho, la dirección del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota va a ser construida por Desarrollo País. La escuela de Juan Fernández, que fue arrasada por el tsunami de aquel entonces, También es también Desarrollo va a País. ser reconstruida. Es También interesante es el modelo de Desarrollo desarrollo País. país para estudiarlo en Viña del Mar. Vamos a estudiar ese modelo en Viña del Mar, porque claro, lo que Eh, justamente lo comentaba Manuel, eso va a permitir que se una todo el servicio de salud en una sola parte, se dejen de arrendar varias edificaciones y en el fondo, después de 25 años, eso pasa a ser del Estado. O sea, es que siempre fue del Estado, porque es de Desarrollo País. Y bueno, al ministro de Hacienda le encanta Desarrollo País porque el Desarrollo País puede endeudarse con los bancos para la inversión, Claro. y eso no queda imputado a la deuda fiscal. Buen punto. Oiga, diputado, nos tenemos que ir, nos pasamos 10 de la mañana con 4 minutos. Muchas gracias por este contacto y como siempre nos falta tiempo poder conversar con usted, así que hay que estar atentos y esperar las conclusiones de esta comisión de reconstrucción y atento con San Antonio, viene el problema de la toma. Justamente. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. El diputado Tomás Lagomarsino en conexión con nosotros en este Pura Noticia matinal. Usted nos ve en la tele, usted nos escucha en la radio, usted nos lee en la web. Las noticias como a ti te gustan en puranoticia.cl. Buenos días.